Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del método de sustitución trigonométrica, el cual es un método de integración que nos permite resolver integrales de la forma, por ejemplo, como x cuadrado que multiplica a raíz de x cuadrado más 4 de x, o integrales como x a la 3 sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 25 de x, o integrales como puede ser la integral de 1 sobre x cuadrado que multiplica a la raíz de 25 menos x cuadrado. En general, con este método podemos resolver integrales donde se involucran estructuras o formas, ¿cierto? Integrales de la forma raíz de a menos x cuadrado, o raíz de a cuadrado más x cuadrado, o integrales donde aparezcan expresiones como x cuadrado menos a cuadrado. ¿Ok? En el integrando, es decir, no necesariamente tienen que aparecer solo ellas, pueden ser algunas composiciones de funciones o funciones racionales como los ejemplos vistos arriba. Entonces este tipo de integrales requiere una sustitución especial, la cual la vamos a llamar método de sustitución trigonométrica. Pero antes de hablar en sí del método de sustitución trigonométrica, debemos hacer un repaso de trigonometría básica. Esto con el objetivo de poder entender mejor el método y poder aplicarlo de una manera óptima, y que eh, al momento de aplicar el método podamos comprender cómo vamos a hacer el proceso de recuperar la variable, puesto que al ser un método de sustitución, recuerden que nosotros hacemos un cambio de variable, es decir, hacemos la sustitución, y el paso final o el objetivo luego es tener la respuesta en términos de la variable original. Para ello debemos recuperar la variable. Entonces, tener un conocimiento básico de la trigonometría nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, vamos a recordarlo. Recordemos lo siguiente. Recordemos que si tenemos un triángulo rectángulo y llamamos a este ángulo teta, llamamos a este lado del triángulo B, a este lado A y a este lado C. Recordemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Entonces, los lados A y B son llamados catetos. El lado C es llamado hipotenusa. Entonces, recordemos que además la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los lados, pero tenemos algo que se llama el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. De aquí podemos obtener varias expresiones. Por ejemplo, si queremos calcular la hipotenusa y conocemos los catetos, entonces simplemente sacar raíz cuadrada. Si conocemos la hipotenusa y un cateto y queremos conocer el otro, por ejemplo, en este caso podemos calcularlo de esta manera, el lado A. Y si conocemos al lado B y la hipotenusa y queremos, perdón, si conocemos al lado A y la hipotenusa y queremos conocer el lado B, entonces simplemente despejar. Despejar. Listo. Aquí es A. Vamos a cambiar a cuadrado.
Entonces, estas fórmulas proceden del teorema de Pitágoras y nos van a ser de utilidad más adelante. Esta de aquí. Bien, otra cosa que debemos recordar de la trigonometría básica son las relaciones trigonométricas. Recordemos, vamos a anotarlo entonces aquí con relaciones trigonométricas. Entonces, a ver, para el ángulo teta que tenemos aquí, nosotros tenemos las siguientes relaciones. Seno de teta será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de teta será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de teta será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cotangente de teta será igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Cosecante de teta será igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y secante de teta será igual al cateto adyacente sobre, perdón, la hipotenusa, que es el reverso del coseno, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Es decir, podemos ver una relación, ¿sí?, entre seno y cosecante. Podemos ver una relación entre coseno y secante. Y también podemos ver una relación entre tangente y cotangente, ¿sí? Estas que están con los mismos colores, si nos fijamos, una es el recíproco de la otra. Es decir, eso nos va a permitir luego hablar entonces de algo que vamos a llamar identidades trigonométricas. Vamos a anotarlas aquí, anotar las identidades trigonométricas, identidades vamos a anotar las principales, las fundamentales, las que vamos a utilizar, que son las siguientes. Entonces miren que nosotros sabemos que secante de teta, vamos a escribirlo de esta manera, secante de teta lo podemos escribir como 1 sobre coseno de teta. Cosecante de teta es igual o se puede escribir como 1 sobre seno de teta. Cotangente de teta se puede escribir como 1 sobre tangente de teta, pero tenemos más, tenemos también lo siguiente. Tangente de teta lo podemos escribir como seno de teta sobre coseno de teta. También podemos escribir a cotangente de teta como coseno de teta sobre seno de teta. Y vamos a escribir algunas identidades que las vamos a llamar identidades pitagóricas. Entonces, las identidades pitagóricas, la primera y la más importante es esta. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. De aquí proceden las siguientes. Que seno cuadrado de teta, es decir, despejándola, es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Y también que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Otra identidad pitagórica es esta. 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta. Aquí también podemos obtener lo siguiente. Podemos obtener que tangente cuadrado de teta despejándolo es secante cuadrado de teta menos 1. Y podemos obtener que
Bueno, en realidad esa, esa es la que necesitamos. Y acá también tenemos la siguiente. Una más tangente cuadrado de teta es igual a cosecante cuadrado de teta. Y despejando podemos obtener que cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante cuadrado de teta menos 1. Entonces, bien, tenemos estas como identidades trigonométricas, ¿sí? Las pitagóricas que van a ser importantes. Tenemos además otras identidades como las que hemos mencionado allí. Entonces, bien, eh, para el método de sustitución trigonométrica, el cual es nuestro objetivo estudiar, es importante tener en cuenta también algunos otros aspectos, como lo son los signos donde las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante, son positivas. Especialmente las funciones trigonométricas, nos vamos a centrar en las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente y secante. Y además de esto, vamos a ver, a estudiar, digamos, el hecho de donde estas funciones son invertibles. Entonces, por ejemplo, si estudiamos ahora las relaciones trigonométricas, pero vistas como funciones trigonométricas, de la siguiente manera, es decir, ahora ellos tienen un comportamiento de funciones, ya no solamente son relaciones, sino que son funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, recordemos que seno, vamos a ver, vamos a hacer una gráfica de seno, vamos a graficarla aquí, la vamos a graficar de la siguiente manera. Recordemos que la función seno tiene la siguiente característica. Su rango está entre 1 y -1 y además es 2pi periódica, ¿cierto? 2pi periódica. Significa que cada 2pi ella se repite. Entonces, para nuestro objetivo ahora, vamos a ubicar los siguientes valores. Lo vamos a ubicar de la siguiente manera. Recordemos que, voy a hacer la gráfica con este color, que, a ver, aquí es pi. Recordemos que seno de pi vale 0, seno de menos pi medios vale -1, seno de 0 vale 0, seno de pi vale 1, de pi medios vale 1, de pi vale 0, de 3 pi medios vale -1 y de 2 pi vale 0. Así que si trazamos la gráfica de la función seno, siendo un bosquejo sería más o menos esta curva. Esto es, ¿por qué estoy haciendo esto? Con el siguiente objetivo. Si nosotros trazamos una recta eh, horizontal, nos damos cuenta que la función seno en todo su dominio no es invertible, puesto que si trazamos la recta, si la cortamos en más de un punto, podemos trazar varias rectas y nos damos cuenta de ello. Por lo tanto, es necesario hacer una restricción del dominio de la función seno. Es decir, nosotros podemos hablar de que la función seno es invertible, es decir, que existe la inversa en ciertas partes de su dominio. En particular, nosotros podríamos hablar de la inversa de la función seno en el intervalo menos pi medios a pi medios. Entonces, de menos pi medios a pi medios, nosotros podemos hablar, vemos que aquí está -1,
hablar de la función inversa del seno. Y lo podemos hacer en otros intervalos, pero de momento es suficiente con este. Entonces, observemos que y igual seno inverso de x, por ejemplo, ¿sí? Y que x se mueve entre menos pi medios y pi medios. Allí esa función es invertible. Podemos comprobarlo a través de la prueba de la recta horizontal. Esto va a tener importancia porque al momento de aplicar el método de sustitución trigonométrica, nosotros debemos garantizar que podemos recuperar la variable, ¿sí? Es decir, que podemos hacer el proceso inverso para recuperar la variable. Entonces es necesario y conveniente definir la función seno en un intervalo donde ésta sea invertible, es decir, en los ángulos que nos permitan decir que la función es invertible. Además, observe lo siguiente. Observe que si nosotros, por ejemplo, hacemos la gráfica de la función coseno, vamos a hacer la gráfica de la función coseno, recordemos que la función coseno es par. ¿Sí? Hay una simetría. Vamos a ver. Encuentro la recta. La función coseno. Vamos a graficarla de igual manera en el intervalo de menos pi medios, pi medios y pi. A ver, con esto sería suficiente. Recordemos que coseno en menos pi nos da menos 1. En pi medios nos da 0. En 0 nos da 1. En pi nos da 0. En pi medio nos da 0 y en pi nos da menos 1. Recordemos que bosquejo de la gráfica del coseno, de la función coseno, sería más o menos este. Y aquí vuelve y sube. A ver, entonces observen lo siguiente. Como nosotros hemos visto que la función seno es invertible en el intervalo menos pi medio a pi medio, eh, también podemos hacer una observación acerca del comportamiento de la función y igual coseno de x en ese intervalo, que es la siguiente. Podemos observar que esta función, la gráfica, es positiva. Es decir, que la observación puede ser esta, que 0 es menor o igual que coseno de teta, menor o igual que 1, si teta se encuentra en el intervalo menos pi medios y pi medios. ¿Okay? Es decir, allí la función coseno es positiva. Entonces, con esto en mente, ¿sí? Con esto en mente, podemos decir lo siguiente. Si, a ver, podemos ver cómo va a funcionar el método de sustitución trigonométrica de la siguiente manera. Considere la expresión raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Ok? X cuadrado. Entonces, si aplicamos la sustitución, x igual a seno de teta con teta
entre, a ver, con teta entre menos pi medios y pi medios, entonces observe lo siguiente. Tenemos que la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos a seno de teta al cuadrado, y esto será igual a tener raíz de a cuadrado menos a cuadrado seno cuadrado de teta. Sacando factor común a cuadrado nos quedaría 1 menos seno cuadrado de teta. Y ahora recuerde la identidad pitagórica que podíamos escribir, podíamos despejar a coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado, de modo que aquí esta expresión la podemos escribir como raíz de a cuadrado por 1 menos seno cuadrado de teta, y esto va a ser igual a tener lo siguiente: a por la raíz de coseno cuadrado de teta, pero ahora observe que como coseno cuadrado está en valor dentro de la raíz y está elevado al cuadrado, y además sabemos que teta se mueve entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Lo que tenemos aquí, y ya hemos dicho que allí el coseno es positivo, entonces podemos sin ningún problema decir que esto es a coseno de teta. Entonces, observemos que para expresiones de esta forma, a cuadrado menos x cuadrado, podemos aplicar una sustitución trigonométrica a igual seno cuadrado, perdón, x igual a seno de teta. Podemos garantizar que para este intervalo menos pi medio, al hacer esa sustitución, nos va a quedar una raíz de coseno en la cual no va a tener problema porque es positivo. Entonces, esa será la sustitución adecuada. Entonces, ahora podemos, por ejemplo, resolver integrales como la siguiente. Entonces, ejemplo, si queremos calcular la integral de x a la 2 sobre raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado de x. Entonces, para nuestra solución, vamos a, como esta expresión 25 menos menos x cuadrado es de la forma b a cuadrado menos x cuadrado con a igual a 5, entonces usamos la sustitución trigonométrica x igual a 5 seno de teta. Aquí podemos indicar, ¿sí? Podemos indicar que teta se mueve entre menos pi medios y pi medios. Observe que estoy tomando el intervalo abierto. ¿Por qué no los tomo cerrados? Porque al estar la raíz eh, debajo en el denominador en la expresión, es posible que eso se haga cero, justamente cuando teta vale pi medio o menos pi medio. Entonces aquí lo más conveniente es tomar el ángulo o el intervalo abierto, no considerar los valores del ángulo teta en los extremos para evitar
tener discontinuidades o problemas de continuidad de la función. Eso es una observación que no está de más hacerla. Okay. Entonces observe lo siguiente. Tenemos que x es igual a 5 seno de teta. Su derivada, es decir, la derivada de x respecto a teta será 5 coseno de teta. Además, de aquí tenemos que x al cuadrado es igual a 25 seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Porque x es 5 seno de teta, x al cuadrado será 25 seno cuadrado de teta. Así, observe que la integral de x cuadrado sobre la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado de x es igual a tener la integral de x cuadrado, lo voy a reemplazar por 25 coseno cuadrado de teta, sobre la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado, que es 25, x cuadrado es 25 coseno cuadrado. Aquí debemos poner es coseno cuadrado. Perdón, seno cuadrado. Seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta. Y el de x lo vamos a reemplazar por 5 coseno de teta de teta. Es decir, que esto es lo mismo que tener 25 seno cuadrado de teta por 5 coseno de teta sobre, observe que acá podemos sacar factor común 25 que multiplica 1 menos seno cuadrado de teta. Y esto será igual a tener la integral de 25 seno cuadrado de teta por 5 coseno de teta sobre, esto va a ser raíz de 25 que multiplica a raíz de coseno cuadrado de teta. Y esto es lo mismo que tener la integral de 25 seno cuadrado de teta por 5 coseno de teta sobre raíz cuadrada de 25 da 5 y raíz cuadrada de coseno cuadrado, como teta se mueve entre menos pi medio y ahí coseno es positivo, entonces esto será coseno de teta. Entonces observe que podemos simplificar 5 coseno de teta con 5 coseno de teta. Nos faltó poner el de teta. Y simplemente tenemos la integral de 25 seno cuadrado de teta de teta. Y recuerde que esa integral es 25 que multiplica a la integral aplicando una identidad trigonométrica para resolver seno cuadrado como 1/2 menos 1/2 de coseno de 2 teta de teta. Es decir, esto va a ser 25 por la integral de 1/2 es 1/2 de teta menos la integral de coseno de 2 teta se hace por sustitución simple. Entonces nos va a quedar 1/4 de seno de 2 teta más c. Bien, entonces ahora llegados aquí, recordemos la expresión que tenemos. Recordemos la expresión que tenemos. Hemos llegado. Así que tenemos que la integral de x cuadrado sobre, escribirlo bien, sobre la raíz de 25 menos x cuadrado de x, llegamos a que esto es 25 que multiplica a 1/2 de teta menos 1/4 de seno de 2 teta más la constante c. Vamos a corregir aquí. Más la constante c. Ahora observe que esto lo podemos escribir como 25 medios de teta menos 25 cuartos que multiplica. Voy a aplicar una identidad trigonométrica aquí
Es la identidad de ángulo doble, seno de 2 teta, es lo mismo que tener 2 seno de teta coseno de teta. Vamos a aplicar esa identidad para simplificar esta expresión de la manera 2 seno de teta coseno de teta, en la constante c. Ahora observe que aquí podemos cancelar un 2 con el 4. Simplificamos. Simplemente vamos a obtener 25 medios de teta menos 25 medios de seno de teta coseno de teta. Así. Ahora recordemos que debemos recuperar la variable. Debemos recuperar la variable x. Entonces, como x es 5 seno de teta, tenemos lo siguiente. X es 5 seno de teta. Esto es equivalente a tener que seno de teta es x entre 5. Entonces recordemos que seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, este lado y este lado del triángulo. Entonces, con esta información vamos a construir un triángulo similar, pero con los datos que requerimos. Es decir, vamos a construir un triángulo rectángulo, un ángulo teta aquí, y como seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, estos serían los lados correspondientes al triángulo. Y recordemos que por el teorema de Pitágoras, el lado A, que es el lado que nos hace falta conocer, se podía calcular como c cuadrado menos b cuadrado, es decir, en este caso sería 5 al cuadrado menos x al cuadrado, es decir, esto es igual a raíz de 25 menos x cuadrado. Este lado vale 25 menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces, así tenemos que coseno de teta será cateto adyacente, es decir, raíz de 25 menos x cuadrado, dividido entre la hipotenusa, que es 5. Entonces, tenemos que la integral de x cuadrado sobre raíz de 25 menos x cuadrado de x es igual a 25 medios de teta, pero recordemos que como seno es invertible, podemos despejar a teta, seno inverso de x quinto. ¿Por qué invertible? Por el ángulo en el que estamos trabajando. Sería 25 medios por el seno inverso de x quintos menos 25 medios por seno de teta, pero seno de teta es x quinto, por coseno de teta, pero coseno de teta es la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado entre 5 más c. Y entonces observe que aquí podemos hacer algunas simplificaciones, es decir, podemos simplificar este 5 con este 25, incluso el 5 queda con el otro 5 también, y nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar 25 medios del seno inverso de x quinto menos, lo único que queda es, acá nos queda x raíz de 25 menos x cuadrado dividido entre 2 más la constante c. Entonces, observe que hemos utilizado las herramientas de la trigonometría para resolver esta integral, utilizando el hecho del conocimiento de los triángulos rectángulos y utilizando también el conocimiento de dónde es invertible la función seno y dónde es positiva la función coseno.